Bien, vamos a continuar. Estamos aquí con Edward Escalante. Él es miembro, o sea, estudia en el Instituto de Libre Mercado de Texas, la Universidad de Texas. Un liberal, un joven liberal. Y lo hemos invitado porque hay que hacer una evaluación. Mañana voy a procurar también estar aquí con otro personaje, también de la nueva generación, las nuevas jornadas, para a ver qué cosa nos espera el 28 de julio. ¿Hay perspectivas? ¿Este es un país viable? Hemos entrado en trompo. ¿Qué está pasando con el magisterio? Nos está ganando la ultra. Estamos en lo que se llamaba dentro de la izquierda el equilibrio estratégico. Es cierto que los profesores están empapados de esa doctrina marxista, anacrónica, y esos son los que están enseñando a la nueva generación. ¿Hay perspectiva para el cambio? En fin, vamos a analizar todo ello. Edward, ¿cómo te va? Edward Escalante está con nosotros. Buenas noches, Edward. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves el panorama magisterial? Mira, te voy a explicar rapidito. Junín, detienen a 3 docentes en huelga por intentar tomar el aeropuerto de Jauja. Ojo, esto no es parte de guerra, pero parece. Puno, docentes en huelga vuelven a impedir tránsito de vehículos en la región. Sigo, Cusco, huelga de maestros cumple hoy 40 días entre denuncias y descuentos. Continúo con este asunto porque la información es impresionante realmente. Junín, 15.000 maestros de la provincia de Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca iniciaron marcha hacia Lima. Ancas, docentes del Santa se sumaron a huelga nacional. Junín, profesores realizan marcha de protesta hacia Lima. Cusco, maestros fueron denunciados por Procuraduría del Ministerio del Interior. Manifestantes bloquean vías que unen Puno con Cusco y Madre de Dios. Martens, la Contraloría debe intervenir en la huelga de docentes en Cusco. Oiga, un parte de guerra. Falta número de muertos o heridos, aunque hay una herida ahí en Puno. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué está pasando en el país? Mi opinión es que esto que tenemos, este problema que hay con el magisterio es el síntoma, la consecuencia de un problema estructural en el país. Y me olvidé, Ayacucho, maestros en huelga bloquean con piedras vías de acceso a la región. Ese padrón se va a repetir en muchas localidades porque ese es un problema, como he dicho, que representa un problema estructural en el país. Es parte de la estructura del sistema que tenemos en el país, en donde tenemos un sistema educativo que no funciona. Entonces, que los maestros sientan que no son bien pagados, están en lo cierto. A ver, no, explícame. El sistema... Por la currícula no es la adecuada, porque los salarios no son buenos, porque el profesor no está adecuadamente preparado. ¿Qué sucede allí? Mire, la educación, la buena educación, cuesta. Y claro, solamente la buena educación se alcanza, es una consecuencia del desarrollo, no es una causa del desarrollo. Muchas veces dicen, bueno, sí, tenemos que alcanzar el desarrollo y tenemos que tener gente bien educada. Pero la educación es un bien económico, entre tanto se tenga que pagar las instalaciones, se tenga que pagar los salarios, es un bien económico. Entonces, esta educación cuesta. Ahora, yo quisiera retenerme en algo quizás mucho más profundo, porque en el Perú se tiene la idea de que la educación es un derecho. Y esa idea ha sido nociva mucho tiempo para el Perú, porque uno tiene el derecho a buscarse los medios para proporcionarse una educación. Pero si yo digo, tengo el derecho que me eduquen, tengo el derecho a tener salud y tengo el derecho a tener una vivienda, estoy implícitamente indicando que yo tengo el derecho de obtener del Estado, que es la representación del resto de los peruanos, un favor, un privilegio y que me terminen pagando estas cosas que yo estoy pidiendo. Uno no tiene derecho a la educación, uno tiene derecho a buscarse los medios para educarse. Bueno, pero entonces le estás quitando responsabilidad al Estado. ¿Qué haría el Estado? El Estado no tiene la responsabilidad de educarse. El Estado lo que tiene que proteger son cosas muy simples, que son la propiedad y la libertad de las personas. Entonces, en ese aspecto, ¿está cumpliendo el Estado? De ninguna manera. Porque la propiedad no se respeta en el Perú, en ningún caso, ni para las comunidades ni para los maestros. ¿No estamos rozando la anarquía? A ver, muchas instancias de la sociedad funcionan anárquicamente. Esto quizás ya es una cuestión mucho más filosófica, no es una cuestión que de manera realista uno podría proponer, pero las relaciones que llevan las personas las hacen al margen del Estado. Uno no está
cuando roba un banco a alguien, el incentivo que tiene para hacerlo o para no hacerlo no depende del Estado. Las relaciones que llevamos las personas entre nosotros no están mandadas por el Estado. Claro, pero digamos, yo necesito trabajar y lo hago dentro de la informalidad, y dentro de la informalidad está el 80% de los emprendedores peruanos. ¿Eso no es rozar también la anarquía y quitarle la responsabilidad al Estado? O sea, ya, yo voy a hacer lo que puedo hacer para sobrevivir. Permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Estaría tan mal un mundo anárquico? ¿Qué crees que pasaría? No sé, o sea, un mundo sin leyes, sin normas, sin nuestra estructura. No Eso sé, es bastante interesante, porque la anarquía no implica ausencia de normas y leyes, claro, implica ausencia del Estado. No quiere decir que haya ausencia de leyes y normas que se respetan. Pero la anarquía también es sinónimo de caos, ¿no es cierto? Caos, desorden. Desde un punto de vista, alguien puede decir, Thomas Hobbes decía eso, ¿no? Decía que el mundo sin Estado, en anarquía, representaba una vida solitaria, brutal, corta, pobre. Sin embargo, hay muchas instancias históricas donde no solamente ha habido un gobierno limitado, sino que incluso ha habido ausencia de gobierno. Y acá tenemos un ejemplo del que yo he estado haciendo una investigación precisamente en Texas Tech University, que tiene mucho que ver con las instituciones de autogobierno en las comunidades peruanas, en donde el gobierno central, el gobierno oficial, no ha llegado. Y entonces esas instituciones, esas comunidades han establecido sus propias normas, han establecido sus propias instituciones y las han hecho cumplir al margen del Estado. Entonces quiere decir que en la ausencia del Estado, pues no precisamente se produce el caos, la vida brutal, solitaria y pobre. A la ausencia del Estado, estas comunidades han incluso proporcionado, con las limitaciones que tiene la pobreza, se han proporcionado servicios, instalaciones y leyes. Tú decías de que aquí se reclama el derecho a una educación, ¿no es cierto? Que el Estado me eduque. Sí. Pero yo tengo conocimiento de sociedades como la finlandesa, donde el Estado le dice al empresario, paga tus impuestos y paga bien y trabaja más para que este Estado pueda darle la educación de calidad a tus hijos. En Finlandia, yo me he quedado absorto, no hay educación privada. O sea, mira tú las analogías que pasan en el mundo y tú di cuál es la perspectiva que hay en el Perú. Mire, usted me ha presentado como un liberal. Y por tanto, yo quisiera ver un país en donde liberal, haya claro, mucha mayor libertad. Y me ha citado el caso de Finlandia. Yo cambiaría todo lo que tiene el Perú para parecernos más a Finlandia y así acercarnos más hacia el ideal liberal. Porque Finlandia es una sociedad, un país mucho más liberal que el Perú. Pero usted me dirá, claro, hay algunos sitios, hay algunas instancias en donde el gobierno paga, tiene una intervención estatal importante en el sector educativo. Pero lo más importante para un sistema liberal es tener la propiedad y los derechos de propiedad protegidos. Y eso es lo que ocurre en Finlandia. No funciona aquí porque, fíjese, las instancias o instituciones que deberían proteger los derechos de propiedad de cada ciudadano, de los individuos, no funcionan en el Perú. La seguridad es un problema latente, ¿no? Y las instituciones encargadas de proveer esa seguridad a través del Estado, la policía o el Poder Judicial, no sirven, no funcionan. Y eso encima está vulnerado por esta serie de conflictos. Naturalmente es así. Que te terminan paralizando la economía. Entonces no se respeta la propiedad. No se respeta la propiedad, ni siquiera para las comunidades, y esto es algo que una idea que los liberales han lanzado mucho tiempo. Los recursos naturales, por ejemplo, deberían estar en manos también de las comunidades, que son las sociedades quizás mucho más pobres en el país. Entonces, porque hay que reivindicar la propiedad sobre el subsuelo para que estas comunidades, que son los verdaderos dueños de esos recursos, tengan plena disposición de uso de esos recursos. ¿Tú crees entonces que en estos términos la responsabilidad social de la minera sobre la comunidad es un chiste de mal gusto? Es que la única responsabilidad que tiene que tener un empresario es hacer dinero. Y pagar lo que corresponde pagar. Lo que se ha acordado con el gobierno. Pero si esta propiedad de los recursos fuera restituida a las comunidades indígenas, entonces estas empresas no tendrían que negociar con Lima, no tendrían que negociar con los burócratas corruptos que hay en Lima, tendrían que negociar directamente con las comunidades. Lo que pasa en Denver, en Colorado, Estados Unidos, Así es. Donde la minería tiene una gran presencia, pero allí la empresa
le paga a la zona el famoso derecho a restitución de recursos no renovables. Señor, usted me paga por cada volquetada un monto. ¿Qué va a hacer con el cobre? No me interesa. O sea, ese derecho a restitución es una forma de relación directa comunidad-minería. Sí. Usted ha citado, por ejemplo, mi presencia en Texas Tech University. Y al llegar a Texas uno camina o va hacia la universidad y se moviliza por todo el estado. Y en esta planicie de Texas, a cada lado de la carretera encuentra numerosos pozos petroleros que son constantemente explotados por empresarios privados que muy probablemente sean los dueños de ese recurso porque han encontrado petróleo en el subsuelo. Un liberal prominente en el Perú, Enrique Gersi, él solía poner este ejemplo en donde decía, ¿cuál es la diferencia entre encontrar oro o gas en Chumbivilcas y encontrar petróleo en Texas? Pues si encuentras gas o cobre en Chumbivilcas, en tu chacra, eres pobre. Pero si encuentras petróleo en tu chacra o en tu propiedad en Texas, eres rico. Entonces, ese es un problema de derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque en Chumbivilcas encuentras esto, pero viene la empresa y la negocia con Lima. Es que es propiedad estatal. Claro, es propiedad. Entonces el Estado negocia con el propietario. Entonces o sea, te darás cuenta aquí que... la discusión es quién es dueño del subsuelo. ¿Quién es dueño del subsuelo? Lo que hay que hacer es ir a una privatización del subsuelo, para que ese derecho sea restituido a las comunidades indígenas del Perú, que son precisamente las comunidades más pobres del Perú. Ese es el mayor acto de justicia social. ¿Y cómo aportamos al PBI nacional en esas condiciones? Pues naturalmente... La cosa cambiaría completamente. Pues fíjese, cuando uno es dueño de algo, como podrían ser las comunidades de estos recursos, es poco probable que ellos se queden sentados y digan no vamos a explotar esto, ¿no? De hecho, yo prefiero confiarle esos recursos a esas comunidades que confiarle esos recursos a los burócratas en Lima, que ya sabemos cómo deciden todas las obras que se hacen en el Perú. Claro, pero necesitamos dólares frescos para hacer cualquier tipo de inversión. Y entonces esa comunidad, ¿de dónde va a sacar esos recursos? Va a tener que jalar a la empresa privada y negociar naturalmente, con ella. naturalmente, porque las comunidades pues no tienen esos recursos. Claro. Lo que va a hacer una comunidad muy probablemente es contratar con las empresas que están ahí y establecer probablemente contratos mucho más beneficiosos para ellos. Pero eso colisiona con la ideologización de esa izquierda que maneja esas comunidades y que dicen no a la inversión privada, no al modelo liberal. Pero esto es una cosa de consenso. Yo quisiera, por ejemplo, invitar a las personas que se dicen de izquierda y que realmente tienen una preocupación por la gente más pobre, a que promuevan esta idea. Esta idea es quizás el acto de mayor justicia social que el Perú pueda tener en mucho tiempo. ¿Por qué no la promueve la izquierda si de verdad le interesan los pobres? ¿Por qué no pide privatizar el subsuelo para esas comunidades que son las más pobres? ¿Por qué no lo hace? Porque precisamente quizás a la izquierda le conviene tener mayor cantidad de gente pobre. O sea, mantener el statu quo para que ellos puedan lucrar y mantener el prestigio político, ¿no? Los votos, ¿no? Bueno, pero en esta situación, volvamos al tema de los maestros. El tema es bien complicado ahora porque ya no se trata de resolver el tema Cusco, y hemos visto Ayacucho, Ancash, Casma, Ica, Tacna, Arequipa, Junín. La cosa está más complicada y cada uno con su propia agenda, con su propio tema de negociación. Aquí no se ha podido resolver, incapacidad del gobierno, intransigencia del otro lado. Tenemos estudiantes que nunca van a recuperar esas horas perdidas. Tú sabes, Eduardo, eso no se recupera eso es un desastre. jamás. Eso es un desastre y probablemente el presidente no estaría tan tranquilo si fuera su hijo el que está a punto de perder. Que esté en el colegio Garcilaso o en ciencias. Eso es un desastre. Claro, pero el ministro está pues teniendo al hijo en Marcan, en Caballo Rojo, en Champañat, en fin. Pero como los hijos de los dirigentes del SUTE, que están También también en colegios privados, claro. ¿no? Están en colegios privados. Entonces, fíjese, uno con su propiedad, con lo que es suyo, es mucho más cuidadoso y sabe dónde tiene que poner ese dinero, ¿no? Pero con lo que es de todos, pues esto cae en deterioro. Esa es la tragedia de la educación y del magisterio en el Perú. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la salida? La solución, hay que ser audaz en este tipo de cosas. Hay que municipalizar la educación. ¿Por qué no se quiere municipalizar la educación? Pero porque ya hubo un intento, ¿eh? Hubo un intento que ha sido obstaculizado, ¿no? Que no se ha establecido a mayor Retomas escala. algo que en su momento no caminó. ¿En dónde precisamente es que no caminó? Se hizo en el norte, me parece. ¿No es cierto? Se Por ejemplo, intentó Echarate también
pero y no funcionó la cosa, Mire, por diferentes factores. Habría que ver exactamente cuáles son los factores por los que no se puede o no puede funcionar la municipalización. De hecho, quizás habría que darle un margen de tiempo mucho más importante para que esto pueda, para hacer una evaluación seria de si funciona o no. Tú lo que estás diciendo es que le quitemos al Estado la responsabilidad, al gobierno central. Al gobierno central. Le quitemos la responsabilidad de la educación primaria y secundaria y se la soplemos a los municipios. Así es. Entregándoles los recursos, entregándoles las competencias. Así es. ¿Crees tú que por ahí está la solución? Me parece que sí, porque de esa manera es que se fiscalizan esos recursos mucho mejor en el gobierno local y teniendo a los padres de familia, que son los más interesados en obtener una buena educación para sus hijos. Porque, ¿qué cosa puede hacer un padre de familia en este momento cuando vemos que todo se decide en Lima? De hecho, tan evidente es que todo se decide en Lima, que pueden paralizar todo lo que quieran aquí y el gobierno no le interesa y puede aguantar 40 días sin pestañear. 210 horas lectivas perdidas hasta ahora. Eso es un desastre, esas cosas no se pueden recuperar. ¿Tú lo conviertes eso ¿no? en tragedia ahora Es para una tragedia. la juventud? Mire, la educación ya de por sí es mala. Sí, sí, Y sí. tener en estas circunstancias, pues, uno no puede estar tranquilo, viendo como muchos jóvenes no se educan o pierden el tiempo de esta manera. Además que yo decía algo, ¿no? Según una opinión que más adelante la voy a dar a conocer, sí, pues hay gente del CONARE, del Movadep, Cercana Sendero, más allá de la izquierda caviar, ¿no? Y son profesores. ¿Y quién los fiscaliza? ¿Qué están enseñando? O sea, ¿qué clase de juventud vamos a tener? O sea, estamos entrando en trompo, en un círculo vicioso del cual va a ser bien difícil salir. Mire, el otro día me hacían una pregunta similar. Si yo tuviera hijos en este momento, los educaría en casa. Muy probablemente los educaría en casa, aunque claro, para eso hay que tener cierta comodidad y recursos, ¿no? Porque eso demanda cierto tiempo. Pero fíjese, en Estados Unidos, educar a los hijos en casa es una actividad bastante extendida, porque a mucha gente no le gusta la educación estatal, donde precisamente se imparten cosas que a uno probablemente no le vayan a gustar. Entonces uno dice, bueno, mejor educo yo a mis hijos, y pues esta idea se puede expandir, ¿no? Mientras más se expande, hay la posibilidad de que se adquieran servicios, libros, reuniones que puedan servir para aquellas personas que se educan en casa. Ahora, mucho mejor también podría ser, como he dicho, la municipalización de la educación o establecer mecanismos de competencia, como mencioné la otra vez, en donde se podrían dar estos presupuestos que se gastan en educación. Alguien había hecho el cálculo de eso. ¿Cuánto gasta el gobierno central en promedio por cada niño en el Perú? Y alguien lanzaba un número que me parece que podría ser aproximadamente a 300 soles por mes. Entonces, si en lugar de dar esos 300 soles a los colegios a través de presupuestos, diéramos vouchers a los padres de familia, esos padres de familia con un voucher que vale por 300 soles podrían elegir a qué colegio van a llevar a sus hijos para que sean educados, siendo este colegio un colegio privado o un colegio estatal. Entonces, ese se llama un subsidio a la demanda, ya no un subsidio a la oferta. Pero el subsidio colisiona con lo liberal. Bueno, efectivamente es así. Idealmente no tendría que haber un subsidio porque yo no tendría que pagarle la educación a través de mis impuestos a otras personas. Evidente. ¿No? Sin embargo, no se pueden hacer las cosas como por arte de magia. ¿O es parte del reacomodo que se necesita en este país? Hay cosas que se tienen que hacer a veces gradualmente, ¿no? Idealmente, pues uno no tendría por qué decir, bueno, yo pago mis impuestos, ¿por qué tendrían que tomar mi dinero para cubrir cosas que yo no voy a consumir? ¿No es así? Entonces, pero sin embargo, eso es muy difícil de que suceda, ¿no? Entonces, si queremos mover el debate hacia un lado mucho más moderno y audaz, podemos hacerlo progresivamente. Uno de esas ideas es la de los vouchers. La otra es de municipalizar la educación. Y me parece que esto al final establece mayor competencia en el sector. Con mayor competencia en el sector, pues van a haber mucho mayores opciones para que la educación en muy poco tiempo termine siendo privada. Cuando uno menciona que la educación va a ser privada, la primera preocupación que hay, uno dice, pero ¿y entonces la gente pobre dónde se va a educar? ¿No? Pero nunca se preguntan ¿por qué aceptamos que haya gente pobre? ¿Por qué tendría que haber alguien que no está en capacidad de pagarse una buena educación? Claro, eso es entrar ya a otro escenario más complejo. Eso es mucho más complejo y más profundo. Y cuando uno se pregunta eso, entonces se encuentra que este país necesita mayores reformas para que no haya gente pobre y ese razonamiento en donde uno diga,
como hay gente pobre, tiene que haber educación estatal. ¿Qué tal si dejamos de pensar en eso y decimos, vamos a eliminar la pobreza para que esta gente no tenga que pedir educación estatal, que es pésima, sino que ellos mismos puedan pagarse en una educación privada de calidad? ¿Qué esperas del mensaje de Kuczynski de acá a 2 o 3 días? ¿Esperas algo realmente? Bueno, a veces la juventud me obliga a ser optimista. Creo que se podrían decir muchas cosas. Creo que Kuczynski podría dar un golpe de timón, podría nombrar a un nuevo premier, podría anunciar el destrabamiento de varios proyectos mineros, podría dar a conocer una ley de hidrocarburos que relance la exploración en gas, en petróleo, en minerales. Está paralizado eso desde hace 10 años, ¿ah? Efectivamente es así, pero me parece que esto de la ley lo pueden anunciar, me parece que hay cierto optimismo en algún sector. Lamentablemente esta carencia política y esta debilidad que él ha ostentado en este tiempo, no sé si la pueda recuperar, ¿no? A veces las grandes reformas en un país o en un gobierno las tienen que empezar en el primer año. Alguien dijo por ahí que Kuczynski llega al primer año de milagro, que curiosamente quien ha salvado a Kuczynski ha sido el Niño Costero. Sí, Así. y lamentablemente también ha perdido ese impulso, ¿no? Porque el Niño Costero era un impulso para que él retome esta idea de gobierno, y ese capital lo ha diluido en un caso como el de Chincheros, ¿no? Ha quedado diluido ese capital, de manera que ahora tenemos un presidente que es débil, que necesita urgentemente dar un golpe de timón el 28 de julio. No golpe de Estado, golpe de timón. No, ojalá eso ya haya quedado en el pasado, ¿no? O sea, virar la nave a babor, ¿no? Poner la proa visionaria, como decía José Ingenieros, hacia una exaltitud inacible y no convertirnos en mediocre. Eres optimista, a pesar de todo. Sí, yo espero que sí. ¿Necesitamos un operador político? Urgentemente, sí. Un premier que no sea técnico, que sea el operador, la bisagra con los partidos. Tiene que tener condiciones políticas a estas alturas. Sácame 3 nombres. Bueno, lo que he oído rápidamente es que Lourdes Flores podría ser una opción, que Antero Flores podría ser otra opción. Tú estás en el jardín pura flor. Ya. Yo sí me inclinaría un poco por Antero, Sí. ¿no? Bueno, tiene bastante experiencia, ¿no?, en ese tema. Dentro del Partido Aprista tienes otro operador, un buen operador, pero no sé si lo querrán siquiera tomar en cuenta, ¿no? Como es Jorge el Castillo. Sería difícil porque ahora el APRA tiene a Mulder en la mesa directiva también del Congreso. Hablaría ya de un cogobierno, cuando en realidad yo creo que sería muy raro. Yo creo que sería muy raro, ¿no? Y la verdad necesita una persona que tenga cierta capacidad política. Yo no creo en la gran capacidad política, porque para mí hacer política es casi una declaración de cierta criminalidad, pero no pensé que le iba a hacer tanta falta a PPK el no tener esta capacidad política. ¿Demasiado técnico el gabinete? Es muy técnico, pero incluso en ese tecnicismo me parece que ha habido cierta soberbia. Me parece que, por ejemplo, el ministro de Economía ha sido un ministro que no ha hecho absolutamente nada, no han emprendido ninguna reforma. Entonces, pues, yo no sé si es que no saben o es que en este tipo de escenarios se necesita cierto carácter para llevar a cabo estas reformas. Y audacia, ¿no? Audacia. Entonces, creo que eso no han tenido, ¿no? Hay que tener audacia en este país. Miren, el caso del gasoducto sur peruano, pues está paralizado todo esto. Pero los chinos acaban de informar que van a invertir $2.000 millones en la explotación, porque entran a fase de explotación del lote 57. Y entonces uno se pregunta, ¿y por dónde diablos va a salir ese gas? Porque el ducto a Lima está lleno, ya está lleno, ¿no es cierto? Sí. Inclusive desde Chiquintilca para abajo está lleno. La única posibilidad es el sur. Entonces ahí falta la audacia de decirle a los chinos, oye, ven para acá, te propongo, hazte cargo más del ducto y lleva la petroquímica al sur. O sea, falta iniciativa para estas cosas. Falta bastante iniciativa. Una idea que uno podría tener es decir, bueno, si queremos tener un gasoducto tenemos que vender gas a Chile, ¿no? Vía electricidad. Vía electricidad, eso es. Métete ahí 2 centrales térmicas y vende electricidad. Porque ahí uno podría justificar que efectivamente tenemos un mercado que pueda dignificar la construcción de un gasoducto. Pero por ventura, si hay mercado, Edward, hay mercado. Ahí tienes a Chile en materia eléctrica. Sí. Y si tú instalas ahí en Hilo o en Matarani la planta petroquímica, por supuesto que va a haber mercado. Pero por supuesto hay grupos a los que no les rinde políticamente decir vamos a venderle gas a Chile, claro. ¿No? Entonces no, aquí a Chile no le vamos a vender
responder absolutamente nada. Pero ¿tú no crees que ese chauvinismo ya es anacrónico, Es arcaico, anacrónico. viejo? Seguimos pensando en fronteras cuando en Europa vemos que todo el mundo transita libremente y las fronteras son vivas. Eso es algo que le hace mucho daño a una sociedad. Nada más, el otro día, el ministro Yufra ha deshecho una ley muy antigua del siglo XX que impedía que haya inversión extranjera a cierta distancia de la frontera. Es una ¿no? locura. Eso ya no existe. Ya, esa preocupación de las fronteras es cuando las tropas ni siquiera tenían aviones, ¿no? Ahora, una guerra no se realiza con la preocupación de la frontera, ¿no? Entonces, eso de que haya una guerra es casi imposible, ¿no? Eso no va a pasar. Pero sin embargo tenemos gran parte del presupuesto en gasto militar. Esa es la verdad, es la otra contradicción. Bien, contágiame tu optimismo pues para escuchar con una sonrisa lo que pueda decir Kuczynski el día jueves o viernes, creo que es el 28. Sí, hay que prestar atención, me parecen los cambios que vaya a proponer. La primera señal tendría que ser en el gabinete. Pienso que él tendría que cambiar 4 o 5 gentes. 4 o 5 por lo menos, ¿no? Esa sería la primera señal, que cambie y ponga gente más política, ¿no? Algo que represente un cambio efectivamente, ¿no? Yo he dicho que a mí me gusta Lourdes Flores porque es una persona que tiene credenciales democráticos, que es honesta y que tiene capacidad y experiencia política. Antero Flores podría también estar en la misma línea, ¿no? Tampoco es un santo de mi devoción, pero bueno, en política es así. Entonces, creo que esa tendría que ser la primera señal. Tenemos muy poco que escoger en la vidriera, ¿no? Siempre es poco en política. No hay que depositar las grandes esperanzas en política y decir este político es así. A veces hay gente que quiere adherirle a los políticos cierta influencia intelectual, cierta producción de ideas. No es así. Sobre todo en la política peruana actual. Entonces, no busquemos salvadores, busquemos soluciones corporativas. La solución tiene que ser en las reformas que estén de largo plazo y de fondo. Para que las reformas se lleven a cabo hay que ganar una opinión pública mayoritaria. Así es como se realizan. Y eso lleva tiempo. Toma tiempo, hay que trabajarlas ahí, en la opinión pública. Después del mensaje conversamos a ver qué te ha parecido el asunto. Ojalá. ¿De acuerdo? Un placer. Edward, un abrazo para ti. Edward Muchas gracias. Escalante estuvo con nosotros aquí en Última Palabra. Vamos al corte comercial y volvemos.